Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intros. La Luna es demasiado grande, es demasiado ligera, y se encuentra exactamente a la distancia justa de la Tierra como para cubrir el Sol con una precisión de milímetros durante un eclipse solar total, a pesar de que el Sol es 400 veces más grande. Ningún otro planeta en nuestro sistema solar tiene una luna con tal proporción respecto a su planeta anfitrión. La probabilidad de que todo esto sea una casualidad sigue haciendo reflexionar a los astrónomos hasta el día de hoy. Y sin embargo, la llamamos simplemente la Luna, como si fuera algo evidente. La Luna es, considerando el tamaño de su planeta, demasiado grande. También es demasiado ligera para sus dimensiones, un hecho que plantea interrogantes sobre su composición interna. Y luego está esa precisión casi mágica durante un eclipse solar total. La Luna se encuentra exactamente a esa distancia de la Tierra que le permite cubrir perfectamente al Sol, infinitamente más grande, en el cielo. Un espectáculo asombroso que oculta al Sol aparentemente con una precisión de milímetros. La probabilidad de tal coincidencia, este juego perfecto de tamaño y distancia, es astronómicamente baja. No hay ningún otro planeta en nuestro sistema solar cuya luna presente tal relación con su planeta anfitrión. Es como si un mecanismo finamente ajustado encajara perfectamente solo para brindarnos esta vista. Estas peculiaridades son solo el principio. Los científicos han descubierto, mediante mediciones sísmicas realizadas por los astronautas del Apolo, que la Luna parecía resonar como una campana durante minutos tras un impacto, un fenómeno que sugiere un núcleo posiblemente hueco. Las fotos de su superficie muestran estructuras que parecen tan extrañas y regulares que estimulan la imaginación. ¿Y qué hay de las historias de los astronautas que vieron cosas de las que hablaron con vacilación o no hablaron en absoluto tras su regreso? El abrupto final del programa Apolo, después de solo 6 alunizajes, parece para muchos una explicación insatisfactoria hasta el día de hoy. En la silenciosa inmensidad del espacio, justo ante nuestra puerta, se ocultan preguntas que aún no han encontrado respuestas claras. Capítulo 1. El nacimiento de un compañero. A veces, cuando la noche es más profunda y las estrellas brillan como diamantes sobre terciopelo oscuro, olvidamos que nuestro suave y luminoso compañero del cielo nació de un acto de violencia cósmica inimaginable. Sumerjámonos en ese pasado lejano, hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra era todavía un planeta joven e incandescente. Un mundo en constante movimiento, moldeado por las coléricas erupciones de innumerables volcanes que escupían sus secretos fundidos a la superficie. Era un lugar de calor extremo y roca líquida, rodeado de una atmósfera densa y burbujeante. Un planeta en su más tierna infancia, todavía muy lejos de la forma que conocemos hoy. Fue en esta era caótica pero fértil de formación planetaria, cuando, desde el profundo negro del sistema solar incipiente, se acercó a toda velocidad un protoplaneta del tamaño de Marte. Los científicos le han dado el nombre de Theia, en referencia a la mitología griega, donde Theia era la titánide y madre de la diosa lunar Solini. Pero este acercamiento no fue un encuentro pacífico. Fue una danza que terminó en catástrofe. Una colisión de una fuerza casi inimaginable. Imagina 2 esferas gigantescas, cada una un planeta en sí mismo, chocando con una energía que supera nuestra capacidad de comprensión humana. No fue un impacto frontal que habría destruido la Tierra, sino un roce lateral, un accidente cósmico que sellaría el destino de ambos mundos para siempre. La energía liberada por este gran impacto fue tan colosal que no solo destrozó a Theia, sino que también arrancó una parte considerable del manto terrestre de nuestro joven planeta. Cantidades gigantescas de material incandescente, una mezcla de los restos de Theia y de la roca terrestre, fueron lanzadas al espacio a una velocidad increíble. Sin embargo, no se dispersaron simplemente en la inmensidad del cosmos. En su lugar, quedaron atrapadas en el campo gravitatorio de la Tierra, formando un enorme anillo giratorio de roca fundida, polvo ardiente e innumerables fragmentos de escombros. Este anillo de escombros, una banda luminosa de materia líquida y partículas en explosión, orbitaba la joven Tierra como un halo resplandeciente, un espectáculo impresionante de luz y calor, un precursor efímero de nuestra Luna actual.
Lo que sucedió después fue un proceso de rápida acreción, el lento crecimiento por la gravedad. Una construcción cósmica que se llevó a cabo con una rapidez increíble en escalas de tiempo geológicas. Durante un periodo que quizás duró solo unos pocos siglos o incluso milenios, un abrir y cerrar de ojos en la historia del universo, las innumerables partículas y fragmentos de este anillo ardiente comenzaron a atraerse mutuamente. Bajo su propia gravedad, se agruparon, colisionaron con más suavidad, se fusionaron y crecieron constantemente. De este caos incandescente, de esta brillante nube de escombros, nació nuestra luna. Fue el producto de un evento catastrófico, incluso brutal, que sin embargo acabaría desempeñando un papel vital para el desarrollo de la vida en la Tierra. La luna recién nacida era en aquel entonces una visión completamente diferente al cuerpo celeste silencioso y plateado que conocemos hoy. Se encontraba mucho más cerca de la Tierra, tal vez a solo una fracción de la distancia actual. Su superficie todavía brillaba con un rojo profundo, un mundo de roca fundida que comenzaba a solidificarse lentamente. Durante esta fase de diferenciación, la separación por gravedad, los elementos más pesados se hundieron hacia el centro formando un núcleo, mientras que los materiales más ligeros subieron a la superficie formando la primera corteza lunar. Esta es también la razón por la que las muestras de roca que nos llegaron de las misiones Apolo presentan similitudes tan sorprendentes en sus proporciones de isótopos con la roca terrestre, una prueba convincente de la hipótesis del gran impacto y del nacimiento compartido de nuestros dos mundos a partir del mismo fuego cósmico. En el silencio del tiempo incalculable, se formó así el guardián silencioso que nos acompaña desde entonces. Capítulo 2. Dos caras. El enigma de la cara oculta de las lunas. A veces el universo revela su secreto solo con lentitud, y durante milenios, todo un rostro de nuestro vecino celestial permaneció oculto para la humanidad. La Tierra y su fiel compañero están unidos en una danza eterna, un ballet cósmico que hace que la luna siempre nos muestre el mismo lado. Este fenómeno, conocido como rotación sincrónica, es el resultado de las sutiles pero incansables fuerzas de marea que nuestro planeta ha ejercido sobre la luna durante miles de millones de años. Estas fuerzas han frenado su rotación, manteniéndola atrapada en este abrazo fijo. Así, ningún ojo humano ni lente telescópica pudo jamás contemplar la cara oculta, hasta octubre del año 1959. En aquel entonces, la sonda soviética Luna 3 envió a la Tierra las primeras fotografías, todavía borrosas pero históricas, de este territorio desconocido. Lo que se reveló en esas imágenes fue más que una nueva perspectiva. Fue una revelación asombrosa. Un mundo que difería fundamentalmente de la cara familiar. Al observar el lado que nos mira, reconocemos de inmediato las vastas llanuras oscuras que desde hace siglos se conocen como María. Los llamados mares no son masas de agua, sino enormes cuencas de lava oscura solidificada que se formaron en los tiempos tempranos y turbulentos de la Luna debido a impactos colosales, y que más tarde se llenaron de magma. Ellas definen el rostro suave y familiar que nos contempla cada noche. La cara oculta, sin embargo, esa región revelada tan tarde, cuenta una historia muy distinta. Es un mosaico de cráteres. Un paisaje accidentado y lleno de cicatrices que parece mucho más agreste y desigual. Los mares apenas se encuentran aquí. Su ausencia es sorprendente. Esta asimetría dramática plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué estos dos rostros tan diferentes? Una pista clave reside en la estructura de la corteza lunar. Del lado opuesto a la Tierra, la corteza es significativamente más gruesa, en algunos puntos hasta 60 kilómetros más que en la cara frontal. Una corteza tan masiva significaba que, incluso tras los impactos más devastadores, el magma subyacente no podía emerger fácilmente a la superficie para llenar las cuencas de impacto con lava. Sin embargo, la causa profunda de esta asimetría en el espesor de la corteza, ¿por qué un lado es mucho más robusto que el otro?, sigue siendo hasta hoy un enigma no resuelto por completo que continúa fascinando a los investigadores. La misión Grail, en el año 2012, que cartografió las anomalías gravitatorias de la Luna, midió con precisión esta asimetría de la corteza, inaugurando una nueva era en la investigación lunar, dedicada a este fenómeno. Además de la enigmática distribución de la corteza,
La cara oculta de la Luna alberga otra apariencia casi fantasmal. Los llamados remolinos lunares son estructuras brillantes y sinuosas en la superficie lunar que destacan por su aspecto inusual, ya que no pueden asociarse a ningún cráter visible ni a ninguna actividad volcánica o tectónica conocida. Flotan como delicadas pinceladas sobre la superficie rugosa, y su representante más famoso es Raynor Gamma, un patrón luminoso sin el habitual cráter de impacto en su centro. Lo notable de estos remolinos es su correlación con campos magnéticos locales. Aunque la Luna en su conjunto ya no posee hoy un campo magnético global, como el que tiene la Tierra, estas regiones específicas parecen contar con islas magnéticas fuertes y aisladas. El origen de estas anomalías magnéticas aún no se ha aclarado definitivamente. Una teoría principal sugiere que podrían ser restos de antiguos impactos donde se comprimió o fundió material ferromagnético. Otra hipótesis especula que son testimonios de un núcleo lunar antaño activo, cuya última pulsación magnética se manifestó en estas áreas de la corteza antes de enfriarse. La verdad permanece, como tantos secretos de nuestro guardián silencioso, oculta en la oscuridad. Literalmente, en el lado que hasta hoy nos oculta la mayoría de sus maravillas y nos hace asombrarnos una y otra vez. Capítulo 3. El creador de la vida. ¿Cómo la Luna hizo habitable la Tierra? Consideremos por un momento la Tierra tal como existía hace unos inimaginables 3.800 millones de años. Un planeta joven, todavía sin el tejido verde de la vida que conocemos hoy. Su superficie estaba marcada por regiones costeras cálidas y poco profundas que se extendían bajo un cielo de aspecto extraño. Y allí, majestuosa pero amenazadoramente cerca, reinaba nuestra Luna. No era el compañero lejano y modesto que vemos hoy en el cielo nocturno. En aquel entonces orbitaba la Tierra a quizás un tercio de la distancia actual. Un gigante luminoso que ocupaba gran parte del firmamento. Esta proximidad le otorgaba un poder inmenso. Una fuerza invisible pero omnipresente, que moldeó nuestro joven planeta con mano de hierro. Las fuerzas de marea. Imagina cómo estas fuerzas convertían el océano, 2 veces al día, en tsunamis colosales que irrumpían con una fuerza indomable sobre las extensas costas bajas. Inundaban vastas extensiones de tierra, para retirarse poco después a las profundidades. Pero no dejaban tras de sí solo superficies yermas y húmedas. Con cada flujo y reflujo, quedaban innumerables pozas y charcos pequeños, llenos de agua y lo que era más importante, de una abundancia de moléculas orgánicas arrastradas desde las profundidades del océano. Estas acumulaciones temporales de agua no eran charcos ordinarios. Eran, como muchos científicos suponen hoy, las cunas más probables de la vida, los laboratorios químicos de la Tierra primitiva. Aquí, en estos microcosmos aislados y en constante cambio, el agua se evaporaba bajo el intenso sol, concentrando los aminoácidos y nucleótidos disueltos y comprimiéndolos entre sí. Bajo estas condiciones, en un ciclo de humectación y secado, calor y frío, estos bloques fundamentales de la vida pudieron reaccionar entre sí, unirse y formar estructuras complejas. Fue una serie de experimentos de la naturaleza incansable, que duró miles de millones de años, hasta que en algún momento, en una de esas pozas diminutas e insignificantes, surgió la primera molécula capaz de autorreplicarse. Una pequeña chispa que encendería el fuego de la vida. Sin el pulso incesante de la Luna, sin estos ciclos repetitivos de concentración y dilución en las pozas de marea, la aparición de la vida en la Tierra, tal como la conocemos, habría sido casi impensable. Pero el papel de la Luna fue mucho más allá de proporcionar estos reactores químicos. También actuó como un ancla cósmica, un freno formidable que ralentizó gradualmente la frenética rotación de la joven Tierra. En sus primeros 1.000 millones de años, nuestro planeta giraba a una velocidad asombrosa. Un día terrestre duraba entonces quizás solo 5 o 6 horas, lo que habría provocado fenómenos meteorológicos extremos inimaginables. Sin embargo, las fuerzas de marea de la Luna ejercieron una resistencia constante, una especie de papel de lija que frenó la rotación de la Tierra a lo largo de eones. Pasaron más miles de millones de años, y el día se alargó lentamente hasta alcanzar las 24 horas que hoy consideramos evidentes. Esta ralentización fue crucial. Una rotación más lenta significó condiciones atmosféricas más estables,
vientos más moderados, tormentas menos devastadoras y una distribución más equilibrada de las temperaturas por todo el globo. Solo en una Tierra así de calmada y estable, pudo surgir la vida compleja, prosperar y desarrollarse hasta alcanzar la increíble diversidad que admiramos hoy. Fue como si la Luna domesticara a su joven y salvaje protegido, moldeándolo de una manera que permitió que la evolución fuera posible. A cambio de este don incalculable, la Luna se aleja incesantemente de nosotros. Cada año se desplaza unos 3,8 centímetros más hacia el espacio, una distancia minúscula pero medible. Al hacerlo, entrega constantemente energía que una vez extrajo de la rotación terrestre. Es un intercambio cósmico silencioso, en el que la Luna se retira lentamente, como un maestro sabio que deja marchar a su alumno al mundo, sabiendo que ahora puede valerse por sí mismo. Este fascinante y único intercambio entre la Tierra y la Luna es más que un fenómeno astronómico. Es la historia de una relación simbiótica profunda. Ningún otro planeta conocido en nuestro sistema solar posee una luna de tal proporción que haya ejercido una influencia tan profunda y duradera en su desarrollo. La fuerza de atracción de la Luna no solo ha moldeado las mareas de los océanos que bañan diariamente las costas, más bien, ha creado las condiciones que posiblemente crearon la vida misma en nuestro planeta azul. No es solo un compañero silencioso, sino un creador cuya labor invisible sentó las bases de todo lo que somos hoy. Capítulo 4. Guardián del eje, la estabilidad de la Tierra. Sin embargo, la influencia de nuestro compañero lunar llega mucho más lejos. Más allá de las mareas rítmicas que rediseñan diariamente el rostro de las costas y de la sutil ralentización de la rotación terrestre, se despliega una función más profunda y silenciosa, de un valor inestimable para la persistencia de la vida en nuestro planeta. Es el papel de la Luna como guardián incansable del eje terrestre, una tarea cósmica que mantiene nuestro clima estable y, por lo tanto, permite las condiciones para el desarrollo de la vida compleja. Surge una imagen, como un majestuoso trompo que gira en perfecto equilibrio. Así se presenta la Tierra, sostenida por la presencia de su satélite. Sin él, como nos enseña la mecánica celeste, nuestro planeta se deslizaría por el espacio como un trompo tambaleante, perdiendo su eje en oscilaciones impredecibles. Vivimos en un planeta cuya inclinación, la llamada oblicuidad, define de manera determinante la diversidad de nuestras estaciones. Actualmente, esta inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de su órbita alrededor del Sol es de aproximadamente 23,5 grados, un valor que ha permanecido asombrosamente constante a lo largo de periodos geológicos. Sin la mano protectora de la Luna, esta constante fundamental no sería una certeza. La ciencia dibuja un panorama en el que el eje terrestre, a lo largo de millones de años, estaría expuesto a oscilaciones incontroladas, tambaleándose entre ángulos de inclinación extremos. Imaginemos un mundo donde la inclinación fuera de casi 0 grados. Las regiones polares apenas recibirían luz solar directa, mientras que el Ecuador estaría bañado en una luz deslumbrante todo el año. Un estado sin los familiares ritmos estacionales. La posibilidad, igualmente dramática, sería una inclinación de hasta 90 grados, lo que traería consigo días y noches polares extremos, donde un hemisferio permanecería sumido en la oscuridad gélida durante meses, mientras que el otro sería iluminado incesantemente por el sol. Tales cambios climáticos drásticos y, sobre todo, rápidos, situarían al medio ambiente en una fase de agitación constante. Un escenario que dificultaría enormemente o incluso haría imposible el desarrollo y la adaptación de la vida compleja a las condiciones de la Tierra. Es esta mecánica celeste única la que convierte a la Luna en un actor indispensable en el drama de la vida. Actúa como un contrapeso cósmico, un ancla poderosa que mantiene la inclinación del eje terrestre en un rango relativamente estrecho y, por lo tanto, estable durante largos periodos de tiempo. Esta oblicuidad constante garantiza que los cambios estacionales en la Tierra se mantengan dentro de límites moderados. El calor del Sol puede distribuirse así de manera más uniforme, lo que fomenta la formación de ecosistemas estables en todo el globo terráqueo. Este clima constante durante millones de años
creó las condiciones necesarias para la aparición de las plantas, los primeros organismos simples que evolucionaron hacia formas de vida más complejas, animales y, finalmente, también nosotros los seres humanos. La existencia de la Luna está, por tanto, inseparablemente entretejida con la historia de nuestra evolución. La observación de otros planetas en nuestro sistema solar subraya de manera contundente el papel especial de nuestro satélite. Marte, por ejemplo, que solo posee 2 pequeñas lunas capturadas, Phobos y Deimos, presenta una oblicuidad mucho más caótica. La inclinación de su eje puede variar drásticamente a lo largo de periodos astronómicos, lo que conduce a condiciones climáticas mucho más extremas e imprevisibles en su superficie. Este conocimiento profundiza nuestra apreciación por el servicio silencioso que la Luna presta a nuestro mundo. Es cierto que el eje terrestre no es absolutamente rígido. Está sujeto a cambios cíclicos a largo plazo, conocidos como ciclos de Milankovitch, causados por las fuerzas gravitatorias de la Luna y otros planetas. Estos ciclos, que actúan a lo largo de decenas de miles de años, influyen a su vez en los patrones climáticos globales y se asocian con el avance y retroceso de las glaciaciones. Pero incluso estas fluctuaciones naturales ocurren dentro de un corredor estable, garantizado únicamente por la presencia de nuestra gran Luna. Miramos hacia la Luna y no vemos solo un firmamento luminoso, una guía en la noche o el origen de las mareas. Reconocemos en ella, más bien, a un arquitecto fundamental de nuestro planeta, un constructor incansable de la estabilidad. Es el protector silencioso que, desde el cosmos, crea y mantiene las condiciones que hacen posible nuestra vida aquí en la Tierra. Las condiciones para bosques florecientes, ríos caudalosos, el desarrollo de innumerables especies. Todo eso se lo debemos también a este guardián celestial, cuya fuerza invisible mantiene nuestro mundo en equilibrio. Sin ella, la Tierra sería un lugar diferente y más inhóspito, y la vida, tal como la conocemos, tal vez nunca habría podido surgir. Capítulo 5. Los misterios sin resolver de las lunas. A pesar de todas nuestras misiones y datos, la Luna guarda una abundancia de enigmas que se resisten tenazmente a cualquier explicación. Viejos archivos de la NASA, conversaciones de radio olvidadas de los astronautas del Apolo, fotos con formas geométricas extrañas en la superficie lunar. Todos ellos cuentan historias que plantean más preguntas de las que responden. La Luna, que creemos conocer también, tiene un lado más profundo y misterioso, uno que cautiva tanto a investigadores como a soñadores. ¿Recuerdas abril del año 1970, cuando en el viaje hacia la Luna una explosión a bordo arruinó el alunizaje y 3 astronautas lucharon por sus vidas? Fue Jack Swigert quien transmitió las palabras que pasaron a la historia. Houston, hemos tenido un problema. El mundo contuvo el aliento mientras la tripulación utilizaba el módulo lunar como cápsula de rescate y regresaba a salvo a la Tierra tras 4 días de angustia. Posteriormente, la etapa de ascenso de su módulo lunar, que ya no era necesaria y era un coloso metálico que había cumplido su función, fue dirigida de forma controlada hacia la superficie de nuestro satélite. Un impacto planeado que, sin embargo, revelaría hallazgos inesperados. Los sismómetros de alta sensibilidad ya colocados en la Luna, diseñados específicamente para explorar la estructura interna del cuerpo celeste, registraron una reacción que asombró profundamente a los científicos en la Tierra. En lugar de un impacto corto y amortiguado, la Luna resonó como una campana gigante, y esta vibración persistió no solo minutos, sino casi 1 hora entera. Un fenómeno que el entonces científico de la NASA, el Dr. Maurice Ewing, describió con las palabras: es como si alguien hubiera golpeado una campana gigante. Estos datos sísmicos, obtenidos mediante sismología selenológica, sugirieron que la Luna debe poseer una estructura interna inusualmente homogénea, tal vez incluso parcialmente hueca. Una hipótesis que duerme en los anales de la ciencia hasta hoy y no ha podido ser refutada por completo. A esto se añade otra anomalía que parece apoyar esta idea. Para su tamaño considerable, la Luna es sorprendentemente ligera. Su núcleo parece diminuto en relación con el volumen total, algo que se ve reforzado por la existencia de mascones, las llamadas concentraciones de masa bajo las regiones de los mares. Estos mascones son áreas de mayor densidad, que en su día alteraron sensiblemente las órbitas de las primeras ondas,
y dan testimonio de una distribución de densidad inusual. Sin embargo, una explicación única y completa que una todas estas observaciones de forma lógica y sin contradicciones, sigue todavía haciéndose esperar. De los círculos de quienes se ocupan de las facetas ocultas de la Luna, aparece una y otra vez el nombre de Richard C. Hoagland, un antiguo asesor de la NASA que ha trabajado meticulosamente durante décadas analizando fotos y registros originales de la agencia espacial. Su conclusión es tan audaz como fascinante. Hoagland afirma haber descubierto en estas imágenes de alta resolución estructuras gigantescas de cristal y formas geométricas que interpreta como restos de una civilización avanzada y desaparecida hace mucho tiempo. La ciencia oficial suele responder a tales interpretaciones, señalando la pareidolia, un fenómeno psicológico conocido en el que nuestro cerebro intenta reconocer formas familiares o significados en patrones aleatorios, como rostros en las nubes o animales en formaciones rocosas. Y sin duda, la pareidolia explica muchas de estas supuestas observaciones. Pero la pregunta de si realmente puede desmitificar por completo todas las estructuras anómalas en las imágenes lunares, persiste y sigue alimentando la discusión. Quien desee profundizar en las teorías de Hoagland, encontrará material abundante para reflexionar en su libro Dark Mission, The Secret History of NASA. La incongruencia que alimenta las especulaciones se refiere al final repentino e inexplicable de las misiones Apolo. Después de que el Apolo 17 visitara la Luna en 1972 como la última misión tripulada, las ya planeadas y financiadas misiones Apolo 18, 19 y 20 fueron canceladas abruptamente. La explicación oficial fue recortes presupuestarios, una explicación que muchos consideran insuficiente hasta el día de hoy. ¿Fue realmente solo el dinero? ¿O hubo otras razones que detuvieron la continuación de los alunizajes? Hay relatos de los propios astronautas que profundizan el misterio. Buzz Aldrin, el segundo hombre en la Luna, informó sobre extraños fenómenos luminosos durante el viaje. Y Edgar Mitchell, piloto del módulo lunar del Apolo 14, habló abiertamente en años posteriores sobre cosas que no pudo explicar durante su misión y que iban más allá de nuestra comprensión actual. Tales informes personales, por supuesto, no prueban por sí solos nada concreto sobre una presencia extraterrestre o una historia oculta de la Luna, pero sirven como recordatorios sutiles de que nuestro fiel compañero celestial posiblemente no ha compartido todavía todos sus secretos más profundos con nosotros. Flota sobre nosotros, un maestro de la ilusión que nos cautiva con su lado conocido, mientras preserva cuidadosamente sus facetas desconocidas en la oscuridad de su rotación eterna. Y así, la Luna sigue siendo, a pesar de todas nuestras investigaciones, un lugar de asombro y de preguntas sin resolver, un testigo silencioso de posibilidades que desafían nuestra imaginación hasta el día de hoy. Capítulo 6 Apolo. Lo que los astronautas experimentaron realmente es los recuerdos del 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna, están firmemente grabados en nuestra memoria colectiva. Las imágenes del triunfo, la bandera ondeando, la huella, el silencio irreal, se convirtieron en símbolos globales del logro humano. Pero detrás de estas escenas públicas, se ocultaban momentos más enigmáticos y menos conocidos. Ya durante el preciso acercamiento del Apolo 11, los astronautas comunicaron a la Tierra la presencia de un objeto desconocido. Pareció acompañarlos durante un largo tiempo, un testigo mudo de su viaje histórico. La NASA explicó más tarde el incidente como un panel de cohete desprendido. Sin embargo, Buzz Aldrin confirmó la observación años después en entrevistas, dejando abierta la cuestión de si la explicación oficial llegó a convencerle por completo. Este fue el comienzo de una serie de encuentros y observaciones misteriosos de los que los astronautas hablaron rara vez y de forma incompleta a lo largo de los años. Más impactante aún fue el suceso durante la misión Apolo 10, el ensayo general decisivo antes del alunizaje, cuando las cápsulas orbitaban la Luna y desaparecían durante una hora tras su cara oculta, fuera de cualquier contacto por radio con la Tierra. Los tres astronautas escucharon sonidos extraños, casi similares a música. Estos ruidos inexplicables los acompañaron durante una hora entera. Las transcripciones de estas conversaciones de radio
que la NASA mantuvo bajo llave durante más de 4 décadas. No se hicieron públicas por completo hasta 2008, estando disponibles en el servidor de informes técnicos de la NASA. En ella se puede leer cómo los astronautas discutían sobre su asombro y la preocupación de si debían informar sobre este fenómeno, por temor a que se les considerara incapacitados. Una explicación racional, preferida por la NASA, habla de interferencias electromagnéticas entre los sistemas de radio de la cápsula de aterrizaje y la de mando. Esta hipótesis, aunque plausible, nunca fue demostrada de forma concluyente. La misteriosa música lunar sigue siendo un vestigio fascinante. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, habló con más franqueza sobre sus convicciones en años posteriores. Estaba profundamente convencido de que la humanidad no está sola y de que la Luna alberga secretos que no estaban destinados al público. No presentó pruebas, pero eran las palabras de un hombre que había estado allí mismo. Diciembre de 1972 marcó otro punto de inflexión, cuando Harrison Schmitt y Eugene Cernan fueron los últimos seres humanos en abandonar la Luna. Al subir al módulo de aterrizaje, Cernan dijo en voz baja, casi como una promesa: «Volveremos». Pero no volvieron. Nadie volvió. Las misiones Apolo 18, 19 y 20 estaban planeadas, financiadas, y los cohetes estaban listos. Y sin embargo, el programa se interrumpió casi de la noche a la mañana. La explicación oficial de la NASA fue siempre el presupuesto. Una explicación que para muchos sigue siendo insatisfactoria hasta hoy. Los últimos cohetes Saturno V, esas maravillas gigantescas, no fueron desguazados, sino almacenados. Hoy se encuentran en museos como testigos silenciosos y majestuosos de una era pasada. Esculturas colosales de una ambición interrumpida. Ningún astronauta que haya pisado la Luna habló realmente de forma abierta sobre lo que le esperaba allí. ¿Qué impresiones fueron tan profundas que no encajaron en los informes oficiales? Parece como si la Luna, en su silenciosa grandeza, más allá de nuestras imágenes triunfales, se hubiera guardado sus historias más misteriosas para sí misma o solo se las hubiera confiado a quienes realmente la tocaron. Historias que se desvanecieron en el silencio del espacio, pero que siguieron viviendo en los corazones de quienes buscaron lo desconocido y quizás también lo encontraron. Y así, la Luna sigue siendo un lugar de asombro continuo, un guardián mudo sobre verdades no contadas. Capítulo 7. La Luna del futuro. Regreso y materias primas tras una larga fase de silencio, en la que la humanidad dirigió sus miradas hacia planetas lejanos y los secretos del universo profundo. Ahora regresa a su compañero más antiguo con una determinación totalmente nueva y objetivos visionarios: la Luna. Es como si una vieja promesa reviviera. Un pacto no escrito entre la Tierra y el cielo que ahora debe cumplirse. El ambicioso programa Artemisa de la NASA, un faro de cooperación internacional, marca el comienzo de una era que apunta mucho más allá de las visitas fugaces del pasado. Una época en la que la Luna no es solo un destino temporal, sino un lugar de presencia permanente. Las estaciones de investigación se elevan como puestos de avanzada modernos. Se dan los primeros pasos vacilantes de una colonia extraterrestre. Un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, marcado por la exploración continua y el deseo incontenible de descubrimiento. Un punto de inflexión que hace que este regreso no solo sea deseable, sino también factible, es el descubrimiento revolucionario de hielo de agua. Oculto en las sombras eternas de los cráteres en los polos lunares, donde la luz del sol nunca llega, duerme este recurso precioso. Estos llamados cráteres de permafrost han preservado el agua congelada durante miles de millones de años, como en una caja fuerte natural. Este hielo es una fuente verdaderamente inestimable que puede proporcionar mucho más que agua potable para los astronautas que vivan allí, y aire respirable para sus instalaciones. Alberga el potencial de ser separado por electrólisis en sus componentes hidrógeno y oxígeno, los elementos esenciales para el combustible de cohetes. La Luna podría, por tanto, transformarse de un destino a una gasolinera cósmica, un trampolín indispensable para futuros viajes aún más ambiciosos a Marte y a las extensiones todavía inexploradas de nuestro sistema solar. Esta visión, basada en el principio de utilización de recursos in situ, ISRU, es decir, el uso de recursos locales para apoyar misiones espaciales,
Cambia por completo toda la planificación estratégica de la exploración espacial y abre posibilidades insospechadas. Pero no son solo los depósitos de hielo en los polos los que hacen que la Luna sea tan irresistible. Su superficie yerma alberga otro tesoro que en la Tierra solo existe en cantidades ínfimas: el helio 3. Este isótopo raro, un producto del viento solar que choca sin obstáculos con la capa superior de la Luna, se considera un combustible potencial para futuros reactores de fusión. Aunque la madurez tecnológica para una extracción y uso a gran escala esté todavía lejos, la idea de una fuente de energía limpia y casi inagotable que podría resolver radicalmente los problemas de nuestro suministro energético planetario posee una atracción inmensa. La Luna podría ser, por tanto, no solo un laboratorio para descubrimientos científicos, sino también una fuente que revolucione fundamentalmente nuestra investigación y nuestra infraestructura energética global. Es una cámara del tesoro que todavía no ha revelado completamente sus secretos. Una abundancia de potencial que solo espera ser descifrada y explotada por nosotros, mientras que la planeada Estación Espacial Lunar Gateway servirá como nodo central para estos emprendimientos orientados al futuro. Una primera señal concreta de este regreso la proporcionó la misión Artemisa 2 en abril de 2026, la primera circunnavegación lunar tripulada desde el Apolo 17 en 1972, tras más de 50 años de pausa. 4 astronautas, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, volaron alrededor de la Luna en casi 9 días sin aterrizar. Koch fue la primera mujer, Glover el primer afroamericano y Hansen el primer no estadounidense en ver la Luna tan de cerca. No hubo intento de aterrizaje ni un gran espectáculo, pero fue una señal clara: la humanidad está de vuelta en el camino. Capítulo 8. El adiós silencioso. El futuro lejano de las lunas, al observar la incesante acción de las fuerzas cósmicas, se revela una verdad que es tanto sublime como profundamente melancólica. Todo en el universo, incluso los cuerpos celestes más majestuosos, baila una danza de cambio imparable cuya melodía resuena a lo largo de millones de años. Hemos seguido el dramático nacimiento de nuestra luna, comprendido su papel indispensable en la configuración de la Tierra primitiva, y contemplado las audaces visiones de la humanidad para su futura exploración y uso. Pero en este relato infinito hay también un último capítulo, un final que se oculta en las profundidades insondables del tiempo cósmico. Las fuerzas de marea, esos hilos invisibles pero poderosos que en su día azotaron los mares primigenios y ralentizaron la rotación terrestre, continuarán su efecto a lo largo de eones. Son los escultores silenciosos del cosmos que empujan lentamente a la Luna, centímetro a centímetro, lejos de nuestro planeta. Es una despedida en una cámara lenta tal, un distanciamiento de una magnitud inmensa que casi rompe nuestra concepción humana del tiempo y la eternidad. Cada año, con la precisión de un mecanismo de relojería cósmico, la Luna se aleja unos 3,8 centímetros de la Tierra. A primera vista, esta distancia puede parecer trivial, apenas más que el ancho de un pulgar, pero a lo largo de los periodos inimaginables de miles de millones de años, este minúsculo incremento se suma hasta convertirse en una distancia colosal. Esta es una consecuencia directa del principio de conservación del momento angular en el sistema Tierra-Luna. Mientras que la fricción de marea ralentiza continuamente la rotación de la Tierra y por lo tanto disipa energía, este momento angular debe compensarse en otro lugar y fluye hacia la energía orbital de la Luna, lo que la empuja a una órbita más alta. En algún momento del futuro inmensamente lejano, la Luna estará tan lejos de nosotros que su tamaño aparente en el cielo terrestre disminuirá notablemente. El espectáculo familiar y sublime de los eclipses solares totales, en los que la Luna cubre perfecta y completamente el disco solar, pertenecerá entonces al pasado. El ballet celestial que nuestros antepasados contemplaron con reverencia y que nos fascina hasta hoy, se disolverá. En su lugar aparecerán únicamente eclipses parciales o anulares. Un cambio sutil pero irreversible en la mecánica celeste que nos recuerda la fugacidad incluso de los fenómenos más monumentales. Pero ¿qué sucede al final de esta danza cósmica? Cuando la evolución orbital haya completado sus últimos pasos, los científicos,
cuya mirada llega mucho más allá de la línea de tiempo humana, han diseñado diversos escenarios a largo plazo. Un posible destino sostiene que la Luna finalmente escapará tanto de la Tierra que ya no estará ligada a su campo gravitatorio. Entonces comenzaría su propia órbita alrededor del Sol como un planetoide independiente y gélido, un viajero solitario en el espacio interplanetario. Otra teoría, aunque menos probable y que solo sería relevante dentro de muchos miles de millones de años, imagina que la rotación terrestre podría ralentizarse aún más y las condiciones de las mareas cambiar de tal modo que la Luna volviera a acercarse a la Tierra en un futuro muy, muy lejano. Si esto sucediera y la Luna cruzara una distancia crítica, conocida como el límite de Roche, las fuerzas de marea de la Tierra la destrozarían sin piedad. Sus fragmentos formarían entonces un anillo espectacular pero efímero alrededor de nuestro planeta, similar a los anillos de Saturno. Pero hasta esas lejanas eternidades pasarán inimaginables miles de millones de años, épocas en las que las estrellas nacerán y morirán, las galaxias colisionarán y la vida en la Tierra se transformará innumerables veces. Hasta entonces, la Luna nos acompañará todavía durante un tiempo infinitamente largo como compañero mudo, un testigo silencioso del vaivén de la vida en la Tierra. La Luna es mucho más que un círculo luminoso en el cielo nocturno estrellado. Es un arquitecto cósmico silencioso, cuya fuerza gravitatoria moldeó nuestro planeta y cuya presencia es un guardián de la vida en la Tierra. Actúa como un espejo eterno de nuestra propia historia, de nuestros anhelos y de nuestros sueños, que hemos proyectado en su rostro desde el principio de los tiempos. Su presencia tranquila y constante nos recuerda las fuerzas profundas y a menudo ocultas del universo, y nos revela la belleza del delicado equilibrio que ha hecho posible, en primer lugar, el surgimiento y la persistencia de la vida en la Tierra. Ahora que este extenso viaje a través de los secretos de la Luna llega a su fin, te invito a llevarte todas estas impresiones profundas a tu noche. Deja que los pensamientos reconfortantes sobre nuestro compañero constante te guíen suavemente hacia el sueño. Siente cómo una calma apacible se extiende por tu interior, mientras imaginas cómo la Luna vela por ti siempre presente, mientras te sumerges más profundamente en el mundo de los sueños. Que su energía protectora y confiable te brinde una noche verdaderamente reparadora. Esa fue la lección nocturna de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si quieres ver más videos como este, deja un me gusta y suscríbete al canal. Buenas noches y duerme bien.